Todos somos diferentes y ya eso nos hace iguales. Una vida con las mismas oportunidades es un derecho que como seres humanos merecemos, pero en lo que respecta a la inclusión, va más allá de la diversidad o el estado de ser diferente. Habla de la descripción de un estilo de interacción esencial para equipos y organizaciones eficaces, dentro de las cuales está la educación. Es por eso que hoy abordaremos lo que es la educación inclusiva. Cuando hablamos de inclusión, implícitamente hablamos de exclusión, algo muy característico en los aspectos históricos de la educación. Desde las primeras formas de educación, esta siempre estuvo limitada en muchos aspectos. Por ejemplo, la poca accesibilidad hacia las mujeres en las escuelas y también en las personas con discapacidad, a las cuales se les tildaba de endemoniados o de castigos divinos. Esto se debía a que se creía que una persona con dificultades era incapaz de recibir educación. Es por eso que la educación se veía bastante limitada. Desde las primeras escuelas religiosas, las cuales eran exclusivas para hombres provenientes de familias en buena posición social, también estaban libres de discapacitados y de mujeres. Con el tiempo, después de la Revolución Industrial y Francesa, las cuales tuvieron lugar en el siglo XVIII, estas contribuyeron al fomento de los derechos para con el ser humano y a la invención de elementos para personas sordas o con problemas de visión. Es allí cuando estas personas toman un papel en la sociedad y se les da participación, incluyendo a las mujeres, permitiéndolos así por primera vez recibir educación del Estado. Para esta época en Colombia nace el concepto de inclusión a raíz de la abolición de la esclavitud, en la década de los 50 en el siglo XIX. La posibilidad que tienen todas las personas de acceder a los bienes y servicios de la sociedad, es decir, de los sistemas sociales, educativos, económicos, políticos y religiosos. Pero en lo que respecta a la discapacidad en esta época, existía la misma exclusión y trato que en el resto del mundo, tanto así que el término discapacidad se vino a conceptualizar en el año 2002 en el país. Ya para el siglo XX se empieza a concebir las teorías pedagógicas como tal, partiendo desde Rousseau en 1711 y más adelante las emergentes propuestas de Vygotsky sobre el desarrollo fundamental del niño en la década de los 20. También, a la par crecieron el interés y la atención por estas personas en situación de discapacidad, creando hospitales, centros educativos que se especializaran en cada barrera y así ayudaran al avance y tratamiento de estas. Pero la exclusión deja de ser y pasa a entenderse como una segregación, en donde se aparta a la persona con discapacidad del mundo exterior. Con el tiempo, para la segunda mitad del siglo XX, estas instituciones fueron perdiendo el sentido de humanidad y el rechazo y segregación trascendía las barreras, llegando al aborrecimiento al color de piel de una persona y a condicionar su cotidianidad. La sociedad de la época aún entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como inaceptables. Es así como estos hospitales y centros se vuelven focos de reclusión, dejando paso al avance de un mundo y educación excluyente. Es aquí cuando ya se vuelve un asunto de derechos. La legislación hacia la educación inclusiva surge implícita en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en la cual se promociona la formación académica para todos los seres humanos en su artículo 26 y también al derecho de un nivel de vida adecuado independientemente de la condición en su artículo 25. Todo lo anterior a partir de las consecuencias traídas por las guerras, catapultando la creación de distintas asambleas donde se discutieran los problemas relacionados a la seguridad, el respeto y derechos mínimos de las personas. Es por eso que alrededor del mundo empiezan a surgir diferentes movimientos promoviendo los derechos hacia diversas comunidades, como lo es en el caso Brown, o los que impulsaron la creación de la Ley de los Derechos Civiles en Estados Unidos en 1964. A esto también se le suman los movimientos por los derechos de personas con discapacidad,
que venían trabajando desde la década de los 50 en Estados Unidos, promovido por el presidente Delano Roosevelt, el cual poseía polio. Esto motivó a fundar el March of Dimes en 1938. También cabe resaltar la contribución de Judy Heumann en la promoción de los derechos hacia los discapacitados, con la Ley de Educación para Personas Discapacitadas en 1974. Por otro lado, en 1978 se lanza el informe Warnock en Reino Unido, el cual lleva al importante avance que contribuyó a la definición y clasificación de los alumnos. Ya para la década de los 90 se celebran diferentes conferencias, como por ejemplo la de Yomiken en Tailandia en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos por parte de la ONU, y también la Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales de 1994 en Salamanca, España. En esta última se define la educación como un proceso de identificación y respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes, a través de la mayor participación en el aprendizaje, culturas y comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. Es así como se empieza a legislar la inclusión y a dar respuesta a las personas discapacitadas de forma universal, trayendo leyes tales como la Ley para Estadounidenses con Discapacidades en 1990 o más adelante en las Convenciones sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006. En Colombia existían diferentes entidades tales como el Instituto Nacional para Ciegos, el Instituto Nacional para Sordos o el Instituto Roosevelt, el cual se encargaba de la rehabilitación para personas con discapacidad. También para esta época existían distintas leyes tales como la Ley 12, el cual nos habla sobre la adaptación del espacio para personas discapacitadas. La Ley 82, que nos habla sobre la readaptación profesional y el empleo para personas inválidas. Y por supuesto, el artículo 67 de la Constitución del 91, que nos habla sobre la accesibilidad a la educación para todos los colombianos. Pero no fue sino hasta el 2002, con la Ley 769, que se define el término de discapacidad. Luego, en el 2007, con la Ley 1145, es en donde se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad. Y ya por último, con la Ley Estatutaria 1618, es donde se da un concepto actual de cómo se maneja la discapacidad. En lo que respecta a la educación, esta se acoge a todas las leyes anteriores, brindando accesibilidad y buenas prácticas para las personas, promoviendo la inclusión y el avance. Existen muchas motivaciones que hacen de la educación inclusiva casi una obligación, como las ya anteriormente mencionadas, pero también esta fija unos propósitos que contribuyen al buen desarrollo del ser humano y poder posibilitar a las personas a participar de lleno en la vida y el trabajo dentro de las comunidades. Podemos decir que el propósito principal es que los docentes y los estudiantes asimilen la diversidad y la perciban como una oportunidad de enriquecer el entorno de su aprendizaje. También, estas enfocan el aprendizaje con el propósito de generar conocimiento y que a su vez sirva de herramienta en los procesos políticos, éticos y sociales que sumerjan a las personas con discapacidad. Esta busca también brindarle la posibilidad a las personas de beneficiarse de las oportunidades educativas orientadas a satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. Busca también favorecer la igualdad, la participación y la solidaridad de los alumnos, potenciar la idea de que la escuela es una comunidad educativa. En estos propósitos, los docentes cumplen un rol importante y primordial, el cual consiste en el planteamiento de adaptaciones curriculares, modelos de atención y estrategias viables para los estudiantes. También deben reconocer y suplir las necesidades de todos los alumnos e intervenir en grupos o individuos para satisfacer dichas necesidades. Es así como la educación inclusiva se vuelve una realidad y una muy prometedora que todos debemos recibir, la cual fomenta la diversidad y ayuda a comprender las diferencias, llevando a los estudiantes a una verdadera educación.